La ceniza cruje repugnantemente entre los dientes. El denso olor a carne humana chamuscada y madera quemada se graba a fuego en las ropas de lana. Se filtra profundamente bajo la piel, envenenando sin piedad cada respiración espasmódica. El cielo al este está cubierto por un velo grasiento y sucio. No es un incendio cualquiera. Son las ilusiones de una otrora gran potencia ardiendo con furia. El imperio carolingio creía sinceramente en su dominio mundial eterno. Ahora, sus restos se retuercen en una agonía humillante e infinita. Los herederos directos de Carlomagno se ocultan en sus castillos húmedos y fríos, acorazados de pies a cabeza con el mejor hierro de Europa. Y, aún así, no dejan de temblar de miedo. ¿Cómo fue que los señores absolutos del continente se convirtieron de pronto en presas acorraladas? ¿Por qué siglos de evolución militar continua resultaron ser una farsa absoluta? La armadura más pesada y la bendición solemne de una iglesia poderosa no valieron nada frente al silbido salvaje proveniente de la estepa infinita. Imagínense parados en esta tierra empapada de sangre ajena. ¿Podrían mantener la cordura? La muerte en estos lares hace tiempo que no porta escudos de armas brillantes. Por principio, no declara la guerra oficialmente. Simplemente llega en silencio al amanecer. La muerte siempre golpea más rápido de lo que la campana de arrebato alcanza a sonar con angustia. La Europa de finales del siglo IX está desgarrada sin piedad en jirones sangrientos. Los restos de la antigua grandeza carolingia se pudren rápidamente desde adentro. La mezquina codicia de los príncipes germánicos los desgarra constantemente. Los gobernantes locales están absortos en pequeñas intrigas palaciegas, fatalmente ciegos. Pero el poder real y tangible ya no pertenece a los reyes francos. El poder ahora pertenece por completo a las sombras veloces, esas sombras aterradoras que se deslizan sin ruido por el horizonte oriental. Los magiares. Crueles jinetes húngaros. Una fuerza de la naturaleza esquiva y absolutamente salvaje. Por principio, los nómadas de la estepa no asaltan poderosas fortalezas de piedra. Evitan con astucia los asedios largos y agotadores para el ejército. Simplemente borran de la faz de la tierra aldeas campesinas indefensas, llevándose solo a los esclavos más fuertes. Queman hasta los cimientos todas las cosechas recolectadas y luego se desvanecen en absoluto silencio en la niebla matutina. Siempre desaparecen antes de que llegue la torpe caballería franca. Es, en verdad, una maquinaria de muerte perfecta e infalible. Su táctica sangrienta ha sido pulida a la perfección tras largos siglos de supervivencia despiadada en la dura y salvaje estepa. La noche oscura cae pesadamente sobre la devastada tierra bávara. Un anciano campesino duerme con un ojo alerta. Sus manos rudas y callosas aprietan espasmódicamente una horca de madera. Un rico varón local esconde cobardemente la plata familiar en un hediondo montón de estiércol. Bajemos a un sótano de tierra húmedo y absolutamente oscuro. Una mujer anónima le tapa la boca a su bebé, que llora con todas sus fuerzas. Sus dedos sucios se hielan al instante por un terror primitivo y animal. Justo sobre su cabeza, unos cascos extraños e insoportablemente veloces pisotean con indiferencia los restos de su antigua vida tranquila. El techo de paja seca de la casa estalla en llamas, como era de esperar. Chispas incandescentes caen a través de las grietas sobre el suelo de tierra. Esto no es un combate justo y noble, es un exterminio sistemático, calculado con precisión matemática, de todo un pueblo. Mientras en una orilla del ancho río la ceniza negra se asentaba lentamente, en los altos y luminosos salones se tejía una trama completamente distinta, una telaraña de deshonra histórica indeleble. Los orgullosos gobernantes germánicos finalmente encontraron una salida bastante específica. Los duques engreídos y los obispos saciados eligieron unánimemente el camino de menor resistencia, el pago regular. El oro se entregaba generosamente a cambio de un silencio frágil que vibraba de tensión. Pesados cofres de roble son arrastrados ahora regularmente hacia el salvaje este, llenos hasta el tope de plata pura y valiosas reliquias eclesiásticas. Es una rutina abyecta y humillante de cobardes consumados, cobardes que todavía se atreven a llamarse élite gobernante. Ya ni siquiera intentan proteger a su gente común, simplemente compran un breve respiro. No garantizan en absoluto la seguridad de las fronteras,
solo alquilan cobardemente su propia vida insignificante por unos pocos meses cálidos. Las palabras de un conocido cronista de aquellos años oscuros suenan especialmente lamentables. Nuestros pecados profundos e imperdonables han atraído sobre nosotros la ira totalmente justa del cielo. El flagelo de Dios ahora nos azota sin piedad con las manos sucias de los salvajes orientales. Una justificación teológica muy conveniente para su propia y flagrante ineptitud militar. Es mucho más fácil culpar públicamente de todo a un Dios enfurecido. Es mucho más difícil admitir honestamente la superioridad técnica absoluta del arco compuesto y la maniobrabilidad de la estepa. Algunos hombres construían frenéticamente altos muros de piedra para contener de algún modo la muerte inevitable. Otros forjaban con empeño pesadas espadas de hierro, esperando ingenuamente enfrentarla. Pero todos los esfuerzos resultaron absolutamente impotentes ante el azar ciego. Tras largos y penosos meses de esta paz humillante comprada con oro, la situación de repente sufrió una grieta crítica. Los campesinos agotados apenas habían comenzado a sembrar con cautela la nueva cosecha de primavera. La tierra negra apenas había tenido tiempo de calentarse bajo el sol cuando el horizonte oriental volvió a oscurecerse de forma amenante e inevitable. Un destacamento relativamente pequeño de nómadas salvajes cruzó audazmente la frontera establecida. Lo hicieron simplemente por un sangriento divertimento, por un botín rápido y fácil, sin justificación alguna. Una casualidad absoluta, un error estúpido de un líder nómada arrogante o el simple aburrimiento de los jinetes de la estepa. Pero fue precisamente esta incursión pequeña e insignificante la que se convirtió en el detonante fatal. En el aire se percibía claramente el hedor a catástrofe inminente. El olor de su propio miedo viscoso se volvió demasiado insoportable para la alta nobleza franca. Los aristócratas estaban mortalmente cansados de ocultar sus ojos esquivos ante sus propios súbditos. El terror profundo y animal ante el invisible enemigo oriental exigía urgentemente una válvula de escape. Exigía histéricamente sangre fresca y caliente. La élite insultada estaba moralmente dispuesta a todo. Necesitaban recuperar su dignidad, que se les escapaba rápidamente. El campo para el error estratégico más sangriento de toda la década ya había sido generosamente abonado con cadáveres de campesinos y plata de la nobleza. Baviera contuvo el aliento, preparándose para dar el paso fatal. El paso fatal se dio directamente en el fango frío y viscoso del bosque primaveral. La tierra bávara exhaló con alivio. Un grupo de patrullas francas armadas, irremediablemente perdidas en la densa niebla matutina, tropezó por puro azar con un pequeño campamento nómada. Aquí no hubo absolutamente ninguna táctica militar compleja. La estrategia genial de los generales brilló por su ausencia. Solo funcionó la suerte ciega y banal. Los salvajes de la estepa dormían profundamente, un sueño pesado tras una larga incursión nocturna. Una decena de virotes de ballesta atravesó la carne humana indefensa con un crujido húmedo. La sangre caliente inundó instantáneamente la hierba seca del bosque. Algunos nómadas se agitaron en convulsiones mortales. Las demás sombras se desvanecieron como el rayo entre los gruesos troncos de los árboles. Fue una escaramuza sórdida y fugaz, un incidente fronterizo insignificante y rutinario. Pero la élite carolingia, hambrienta de triunfos ruidosos, se aferró con saña a ese miserable trozo de carne ensangrentada. Las cabezas cortadas de los magiares muertos fueron arrastradas con pompa por el empedrado. Las arrojaron con desprecio sobre el limpio suelo de mármol del palacio con un patetismo tan repugnante como si fueran cráneos cornudos de monstruos míticos. La ilusión de superioridad total se le subió de inmediato a la cabeza a los nobles. Esto surtió más efecto que el vino fermentado más fuerte. Un exceso de confianza ponzoñoso y sin fundamento inundó instantáneamente los amplios salones. Los gobernantes, humillados por largos años de miedo animal, se embriagaron rápidamente con el solo olor de la muerte ajena. El fuerte tintineo de las pesadas copas de oro ahogó por completo todas las tímidas y solitarias voces de la razón. Las amplias mesas gemían bajo el peso de la carne asada. La grasa caliente goteaba descuidadamente sobre las costosas ropas de seda. Influyentes obispos alzaban apresuradamente sus manos rollizas y llenas de anillos hacia las bóvedas de piedra, cantando salmos eclesiásticos con histeria y esfuerzo. Se aseguraban unos a otros que el Señor finalmente había despertado y puesto sus ojos en sus sufrimientos. La miopía militar se volvió absoluta.
Fue precisamente en ese salón asfixiante y saturado de humo donde nació la idea más loca de toda la década: borrar la amenaza oriental de la faz de la Tierra, aplastar para siempre a la serpiente venenosa directamente en su nido estepario. Reunir a 100.000 hombres, una cifra increíble y completamente fantástica para aquellos tiempos oscuros. Forjar un gigantesco rodillo de acero. Poner en marcha los pesados engranajes de madera para moler sin piedad el pasto seco, junto con todos los que se atrevieran a esconderse allí. Los comandantes ignoraron por completo el reconocimiento previo. Creían ciegamente en los macizos escudos de roble y en el patrocinio divino garantizado. Fue un verdadero desfile de la más pura estulticia, una idiotez escondida de forma segura y cobarde tras las espaldas de los sacerdotes que cantaban. Siéntese a esta ruidosa mesa de banquete. Usted es un viejo varón canoso, cubierto de cicatrices rudas. Su jubón de lana basta está empapado de sudor frío. Sus dedos endurecidos aprietan nerviosamente una costosa copa de plata. Observa con atención a los jóvenes lozanos que celebran, blandiendo sus espadas brillantes en el aire con jactancia y desafío. Nunca en su vida han visto una flecha emplumada volando directo a su cara. Usted desvía lentamente su mirada pesada hacia el arco compuesto trofeo del nómada. El arma ajena yace descuidada en un rincón oscuro. Es aterradoramente perfecta, sin adornos innecesarios. Solo una ergonomía matemática y letal. La muerte en su estado más puro y concentrado. Una gota de sudor helado recorre rápidamente su espalda tensa, pero usted calla cobardemente. Como de costumbre, ahoga el miedo incipiente con vino agrio. La muchedumbre enardecida exige a gritos sangre fresca. Discutir con una turba enloquecida es un suicidio seguro. Las órdenes imperiosas volaron de inmediato a todos los rincones de las vastas tierras bávaras. Y fue precisamente en ese momento cuando ocurrió la primera catástrofe, oculta a la vista. La élite olvidó por completo que su enorme ejército es físicamente incapaz de marchar por mucho tiempo. Solo sabe mantenerse a la defensiva y saquear sin piedad a sus propios y miserables campesinos. Mensajeros desesperados reventaron a sus monturas sin compasión. Las plazas de las ciudades rugían continuamente por la multitud. Las sofocantes forjas se asfixiaban día y noche con un humo negro y acre. Los herreros cansados remachaban apresuradamente pesadas cotas de malla, totalmente inútiles en la estepa. Decenas de miles de simples campesinos fueron arrancados por la fuerza de su tierra natal, empujados sin piedad a una densa formación de infantería, como ganado dócil hacia un sucio matadero. La increíblemente enorme y torpe maquinaria logística comenzó a chirriar con esfuerzo. Mientras los bávaros forjaban hierro de manera ruidosa y ostentosa, el este infinito permanecía en un silencio sospechoso y siniestro. La estepa siempre supo esperar con paciencia. El gran príncipe Magiar no bebía vino dulce en palacios cálidos. Pasaba los días en una silla de montar de cuero rígido, bebiendo en silencio leche amarga de yegua y escuchando atentamente los informes secos de sus sombras imperceptibles. Espías hábiles traían diariamente cifras absolutamente precisas. Los nómadas nunca creyeron en una intervención divina milagrosa. Creían firmemente en la fría matemática de la guerra, en la superioridad de la velocidad y en la distancia calculada. Observaban al enemigo con una frialdad extrema y un interés sádico. La presa pesada, blindada en acero, se amontonaba ella misma, de forma totalmente voluntaria, en una manada gigantesca e indefensa. La increíble arrogancia de los generales alemanes les cegaba los ojos por completo. Como declaraba altivamente en aquellos días uno de los presuntuosos margraves, pasaremos a través de sus miserables tiendas como un cuchillo afilado a través de la cera blanda. Eran palabras vacías, sin significado alguno. Palabras estúpidas de hombres acostumbrados toda su vida a asediar muros de piedra inmóviles. Iban seguros de sí mismos a castigar a los salvajes, pero olvidaron fatalmente la regla de supervivencia más importante. Algunos hombres siempre rezan muy fuerte por la victoria, para ahogar su propio miedo animal, mientras que otros simplemente tensan la cuerda del arco en silencio para truncar esa ingenua oración para siempre. La cuerda del arco se tensó hasta el límite, pero en lugar de una flecha veloz y ligera, de ella se desprendió un bloque de acero colosal y torpe. La sorda oración de la nobleza bávara se materializó en la marcha más suicida de la historia del continente. 100.000 hombres, una masa increíble y monstruosa de carne viva.
Este río humano infinito se arrastró pesadamente, con un gemido prolongado, hacia el este a lo largo del ancho cauce del Danubio. Pero no era un río de vida, era un río turbio y pestilente de sudor acre, orina de caballo, madera chirriante y hierro opaco. Al final del primer mes de verano, el sol implacable abrazó la tierra extraña hasta dejarla como una piedra monolítica y ardiente. El aire sobre el camino vibraba densamente por el insoportable calor del mediodía. El polvo fino y penetrante levantado por cientos de miles de pies obstruía instantáneamente las fosas nasales y los pulmones inflamados. Se asentaba como una densa capa gris sobre los rostros sudorosos, convirtiendo a seres vivos en estatuas sin rostro que se arrastraban lentamente. La caballería pesada, orgullo indiscutible de la corona franca, se convirtió en la primera víctima de su propia pomposidad desmesurada. Las costosas cotas de malla, tejidas para brillantes victorias de desfile, se transformaron rápidamente en hornos portátiles incandescentes. El metal ya no protegía de los sables enemigos, cosía metódica y cruelmente a sus arrogantes dueños. Los caballos resoplaban, chorreando una densa espuma blanca, y caían muertos directamente en el lecho seco del camino. Nadie pensaba siquiera en retirar sus enormes cadáveres hinchados. El ejército simplemente caminaba con torpeza sobre los cuerpos putrefactos de sus propios animales. Ábrase paso hasta el centro mismo de esta columna asfixiante. Conviértase por un minuto en un infante anónimo de una aldea bávara miserable. Sus hombros delgados están llagados en carne viva por las rudas correas de cuero de la mochila. El asta de madera de la pesada lanza se ha adherido a sus manos sucias y callosas como si fuera parte de ellas. La boca está absolutamente seca, como en una tumba abandonada. Usted traga con avidez el agua turbia que huele a cieno de su odre de cuero, pero ese líquido no trae alivio. Solo desgarra la garganta inflamada con nueva fuerza. A su lado, su compañero de fila tose fatigosamente. Se le ponen los ojos en blanco y cae sin fuerza sobre las piedras afiladas. Nadie se detiene. Cientos de botas pesadas y claveteadas pisotean con indiferencia su rostro, hundiéndolo en el lodo seco. Usted aparta la mirada en silencio. Hace tiempo que no marcha por la gloria de la corona. Simplemente mueve sus pies llagados con la esperanza ciega e instintiva de llegar al descanso nocturno. Mientras los soldados rasos perdían el conocimiento por miles debido a los brutales golpes de calor, el alto mando tomaba decisiones verdaderamente grandiosas. El comandante en jefe de todas las fuerzas bávaras, el ambicioso margrave Luitpoldo, y los influyentes jerarcas eclesiásticos estaban sentados en tiendas espaciosas y bien ventiladas. Miraban con importancia mapas abstractos, viendo hermosas líneas rectas sobre el costoso pergamino, pero sin comprender en absoluto el relieve real del terreno. Y cometieron a sangre fría un acto de suicidio táctico manifiesto. Dividieron su colosal maquinaria. El puño de acero único fue fragmentado voluntariamente en 3 partes independientes. La primera columna se arrastraba lentamente por la orilla norte del Danubio. La segunda avanzaba con pesadumbre por la orilla sur. El tercer grupo, junto con los pesados convoyes de suministros y las voluminosas máquinas de asedio, navegaba torpemente río abajo en barcas abarrotadas. El gran río, que según el plan debía unir firmemente al ejército, se convirtió de repente en un obstáculo fluvial insalvable. Las columnas perdieron por completo el contacto visual. Las complejas cadenas logísticas se rompieron con estrépito. La comunicación entre los comandantes desapareció. 100.000 hombres quedaron ciegos y sordos de la noche a la mañana. Ya no era un temible ejército ofensivo. Era una gigantesca procesión de condenados. Los voluminosos carros con provisiones vitales se atascaban irremediablemente en el profundo fango ribereño. Los ejes de madera crujían y se quebraban bajo el peso excesivo. El valioso grano se pudría a la intemperie. El hambre comenzó a cobrar su primera cosecha, absolutamente silenciosa, mucho antes de la aparición de un enemigo real. La férrea disciplina militar se desmoronó rápidamente, como arena seca entre los dedos temblorosos de un anciano. Los soldados hambrientos comenzaron a pelear brutalmente entre sí por un miserable trozo de pan mohoso. La poderosa bestia carolingia se devoraba metódicamente a sí misma por la cola. Pero el margrave, con una mirada fanática, empujaba obstinadamente esa maquinaria en descomposición hacia adelante. El orgullo ciego no le permitía admitir la catástrofe inminente.
Creía sagradamente que el enemigo salvaje huiría despavorido con solo ver sus innumerables cruces y estandartes. El enorme ejército continuaba su movimiento penoso hacia el este, dejando tras de sí una estela fétida de carros rotos y cuerpos sin sepultar. Entraban pesadamente directamente en las fauces abiertas del Averno. La logística resultó ser un verdugo mucho más eficaz que cualquier nómada de la estepa. La estupidez de sus propios comandantes, esa es el arma de aniquilación más terrible. Algunos hombres trazaban planes de conquistas grandiosas mirando mesas lisas, mientras otros simplemente esperaban en silencio a que el ejército enemigo se destruyera a sí mismo. 100.000 hombres armados hasta los dientes, pero absolutamente exhaustos, se sumergían paso a paso en el vacío vibrante de las tierras yermas. El vacío vibrante de las tierras yermas engulló al enorme ejército por completo. La vanguardia franca pisaba pesadamente la hierba calcinada. Ni un solo sonido. Ni el ladrido de los famélicos perros de la estepa, ni el mugido del ganado, ni el llanto de un niño asustado. Solo el chirrido monótono y enloquecedor de las ruedas de los carros sin engrasar y el golpe sordo de decenas de miles de botas pesadas sobre la tierra agrietada. Esto asustaba a los soldados más que cualquier feroz grito de guerra. La espera de una muerte segura siempre es peor que la muerte misma. Al frente, a través de la calima de polvo asfixiante, aparecieron los contornos de los primeros asentamientos magiares. Los infantes apretaron espasmódicamente las astas de sus lanzas. Las venas de sus cuellos sucios se hincharon visiblemente. Se prepararon para una masacre brutal. Pero no había absolutamente nadie a quien matar. Las aldeas estaban completamente desiertas. Los fogones de barro, abandonados, se habían enfriado hacía mucho tiempo. Los viejos techos de paja colgaban desolados bajo las ráfagas de un viento seco y punzante. Los guerreros bávaros, con la ferocidad de perros hambrientos, se lanzaron sobre aquellos restos miserables de una vida ajena y modesta. Merodeaban frenéticos por las chozas oscuras, derribando a patadas brutales las endebles puertas de madera. Buscaban desesperadamente grano oculto, o al menos un trago de agua limpia. Nada, ni un solo grano podrido, ni un charco turbio en los pozos resecos, obstruidos deliberadamente con arena. Los nómadas se habían marchado, llevándoselo absolutamente todo con una frialdad calculadora. Pero los comandantes alemanes, cegados por un orgullo desmedido, vieron en aquel silencio siniestro un triunfo grandioso e indiscutible. Acérquese al pozo cegado con piedras en el centro de este asentamiento abandonado. Usted es el joven abanderado del margrave. Su garganta inflamada arde con un fuego insoportable por la sed acumulada durante el día. Lanza el cubo de madera al profundo agujero negro. Un golpe sordo y burlón resuena contra el fondo de piedra seca. No hay agua. Levanta los ojos, enrojecidos por el polvo corrosivo, hacia el horizonte. Allí, en el aire sofocante y calcinado, sobre una colina verde y prominente, se perfilan unos contornos oscuros y dentados. Presburgo. Una vieja fortaleza de madera. Su corazón agotado late con fuerza contra las costillas. Ahí está, el objetivo principal y único de esta marcha interminable y extenuante. El enemigo simplemente se asustó. Se escondió cobardemente tras esos frágiles muros de madera. Usted les grita esto con júbilo a sus camaradas exhaustos. No comprende un hecho simple y mortal. Proclama esas palabras de victoria parado justo en el centro de una ratonera que se ha cerrado para siempre. La fortaleza de madera de Presburgo atraía al ejército exhausto como un oasis salvador en un desierto infinito. La enorme maquinaria bélica, irremediablemente dividida por el río, comenzó a converger con extrema lentitud hacia aquel espectro podrido de una victoria largamente esperada. El comandante Luitpoldo dictaba órdenes fuertes y seguras, triunfante. Estaba absolutamente convencido de una victoria fácil, casi sin derramamiento de sangre. La caballería pesada, con el estruendo de sus inútiles armaduras de hierro, se preparaba para la carga final, de una estética impecable. Los ingenieros de asedio inspeccionaban con desidia sus pesadas máquinas de madera sobre las barcazas fluviales, anticipando con morbo un asalto rápido y fulminante contra las fortificaciones decrépitas. No hubo reconocimiento previo, ni guardias de combate en los flancos extendidos e indefensos. Los jefes militares alemanes, de forma totalmente voluntaria,
entre cantos eclesiásticos estruendosos y oraciones pretenciosas, se tragaron el anzuelo, junto con el afilado gancho de acero. El invisible enemigo oriental vigilaba con absoluta frialdad cada uno de sus movimientos absurdos y torpes. Miles de ojos rasgados e impenetrables observaban atentamente a través de la densa maleza a orillas del Danubio. Los salvajes de la estepa no emitían ni un solo sonido. Respiraban al unísono con el viento seco. Sus caballos, pequeños e increíblemente resistentes, permanecían inmóviles, como tallados en piedra oscura y rugosa. El lazo de una trampa gigante e invisible se cerraba sin ruido, palmo a palmo, alrededor de la torpe hueste bávara. Los soldados rasos caían por cientos, rendidos por un cansancio atroz, mientras sus nobles comandantes ya se repartían mentalmente botines inexistentes. Los arzobispos, gordos y engreídos, bendecían con pomposidad a los infantes agotados para el asalto justo contra aquellos muros de madera vacíos. Mientras tanto, los centuriones de la estepa, con breves y secos gestos de cabeza, distribuían los sectores de la próxima masacre matemática. El silencio alrededor de la vieja Presburgo se volvió absolutamente insoportable. Pesaba sobre los hombros caídos con mucha más fuerza que cualquier cota de malla. Era un silencio denso y pegajoso, el preludio de una carnicería humana a escala total. Unos creían, ingenua y sinceramente, que por fin habían acorralado a la estúpida bestia salvaje. Otros, simplemente, en silencio y con una calma aterradora, cerraban las endebles puertas de un matadero de madera colosal, empapado en sudor agrio. El golpe sordo de un tronco pesado, el crujido seco de tablas astilladas, una densa nube de polvo penetrante y asfixiante. Los muros de madera de la vieja Presburgo parecían una barrera de juguete, ridícula para un ejército de 100.000 hombres. Pero la madera vieja y podrida resultó ser de repente más fuerte que el acero bávaro. Comenzaron 12 días interminables y agonizantes de una pesadilla viscosa. Cada nuevo y furioso asalto se ahogaba en su propia rabia inútil. La caballería pesada, la élite de la nación franca, deambulaba sin sentido a una distancia segura de los muros. Los costosos caballos mordían nerviosos los frenos de hierro seco. La infantería extenuada se golpeaba la cabeza contra el muro ciego, una y otra vez, sin ningún sentido aparente, sin una sola oportunidad, ni siquiera mínima, de éxito. Las pesadas torres de asedio se hundían irremediablemente en la tierra blanda y pisoteada. Las largas escaleras de madera se quebraban con un estruendo bajo el peso excesivo de cuerpos revestidos de hierro grueso. No era en absoluto un asedio clásico y formal. Era la ejecución lenta y vergonzosa de un ejército inmenso mediante el agotamiento total. El sol, implacable, calcinaba metódicamente los restos de la cordura humana. El aire pesado y ardiente del campamento olía intensamente a cuerpos sucios, a vino agrio y barato, y a sudor viejo y penetrante. En el gigantesco ejército, los escasos suministros se agotaban con una rapidez aterradora. La marcha demencial lo había devorado casi todo. El hambre comenzó a retorcer lentamente los estómagos vacíos de los soldados en nudos tensos y dolorosos. La irritación crecía con cada minuto perdido e inútil. Los nobles señores germanos descargaban su rabia impotente sobre los simples lanceros, golpeándolos con pesados látigos de cuero y empujándolos contra los malditos muros de madera una y otra vez. Pero los muros resistían tercamente. Y los magiares no defendían la fortaleza según los cánones habituales de los francos. Jugaban con el enemigo. Dilataban el tiempo precioso de forma calculada. Su táctica era una tortura refinada e ideal. Hostigamientos pequeños, punzantes e insoportables. Por la noche, desde la oscuridad absoluta, llegaba de repente una decena de flechas cortas que encontraban sus blancos blandos en la penumbra con una precisión matemática aterradora. Durante el día, pequeños destacamentos montados irrumpían bruscamente desde la niebla de polvo, una descarga corta y sincronizada, y una disolución instantánea y silenciosa en la estepa. Nadie en el campamento podía dormir, nadie podía simplemente beber agua en paz. Póngase en las primeras filas de los asaltantes. Usted es un carpintero bávaro, flaco y común. Lo obligaron por la fuerza a empujar el pesado ariete de asedio. Sus pies descalzos, llagados y sangrientos, se hunden hasta los tobillos en un lodo viscoso que hiede a orina humana. El tronco tosco le lija el hombro derecho hasta dejar el hueso a la vista.
Respira con dificultad, con un silbido. En la boca siente un sabor persistente a hierro oxidado y polvo. Mira con resignación hacia arriba, a los troncos de Presburgo, oscurecidos por el tiempo y mellados. De allí no cae resina hirviendo, como le enseñaron en la milicia. De allí no vuelan piedras pesadas y redondas. De allí, simplemente, surge periódicamente un silbido corto, seco y apenas audible. El compañero de la derecha se ahoga de repente con su propio grito borboteante. De su cuello sucio sobresale un fino astil de madera con plumas grises de ave. Usted suelta el ariete, horrorizado. Cae de rodillas directamente en el fango líquido y podrido. Se cubre la cabeza frenéticamente con las manos temblorosas. Ya no quiere gloria alguna para su rey. Solo desea sinceramente que deje de escucharse ese silbido lúgubre y monótono. Pero no se detiene. Se convierte en el ritmo constante y metódico de su propio infierno terrenal. 12 días de agotamiento continuo y sádico. El ejército, antes grande e invencible, se degradaba rápidamente, convirtiéndose en una turba de vagabundos locos, harapientos y coléricos. El comandante en jefe Luitpoldo se encerró cobardemente en su enorme tienda de seda. Se negaba categóricamente a creer los informes de pánico de sus oficiales e ignoraba con asco la deserción masiva que había comenzado. El orgullo fatal le había cosido los párpados con hilo grueso. Seguía esperando ciegamente, como un niño, una batalla campal. Anhelaba un combate justo y abierto, cara a cara. Mientras tanto, los astutos nómadas simplemente exprimían con frialdad las últimas gotas de energía vital de los bávaros. No tenían ninguna prisa. La estepa infinita siempre funciona con su propio reloj pausado. Cada centinela nocturno asesinado sin ruido, cada carreta de grano quemada en la retaguardia, cada noche insomne llena de miedo animal, todo formaba parte de un plan general, genialmente calculado. Los magiares controlaban la distancia con precisión de joyero. No permitían que los francos se retiraran vergonzosamente ni que avanzaran heroicamente. La rutina sucia y monótona del asedio mataba la disciplina militar más eficazmente que la peor de las pestes. Los arzobispos gordos dejaron finalmente de cantar sus salmos solemnes. Sus voces saciadas se volvieron irremediablemente roncas por el polvo del camino. Los soldados rasos, por desesperación, empezaron a cocer viejos cinturones de cuero, intentando engañar de algún modo a sus estómagos vacíos y acalambrados. Una ansiedad asfixiante y paralizante se arrastraba por el enorme campamento como el vientre frío y viscoso de una serpiente. La estupidez de los altos gobernantes desnudó finalmente, sin pudor, su naturaleza deforme. Una masa colosal de hombres armados quedó atrapada en un minúsculo pedazo de tierra, bajo fuego desde todos los flancos. Divididos por un río ancho, agotados por un hambre interminable y desangrados por cientos de escaramuzas anónimas. Todavía pensaban ingenuamente que asediaban una fortaleza rebelde, todavía se creían sinceramente cazadores temibles e invencibles. Unos construían imperios grandiosos en sus fantasías vacías, mientras otros simplemente los obligaban a comer cuero podrido en el lodo ajeno. La cacería había terminado hacía tiempo, la trampa de acero invisible se había cerrado definitivamente. Los nómadas simplemente le dieron al estúpido enemigo tiempo para agotarse a sí mismo, ganando días preciosos para el acercamiento encubierto de sus fuerzas principales. La ilusión de control debía disiparse inevitablemente. Y se disipó cruelmente una mañana brumosa y fresca, una mañana en la que, en los horizontes silenciosos, comenzaron a alzarse de repente sombras absolutamente nuevas y aterradoramente infinitas. Las sombras crecían en absoluto silencio. La niebla matutina, densa y blanca como la leche, se deslizaba lenta y renuente por las laderas suaves de las colinas verdes hacia las aguas frías del ancho Danubio. Los centinelas bávaros entrecerraban los ojos por costumbre debido al polvo corrosivo, apoyándose lánguidamente en sus pesadas lanzas. Simplemente esperaban otro día lúgubre y hambriento de asedio mugriento. Pero ese día no iba a ser monótono. Se preparaba velozmente para ser el último día para la flor innata de la nación franca. La niebla se rasgó de repente en jirones. No se disipó solo el vapor gris del río. En un segundo corto y escalofriante, se disipó para siempre la gran ilusión mortal. Los bávaros ya no asediaban a nadie. Sobre el horizonte, en una formación nivelada e infinita, se alzaban los jinetes. Decenas de miles de arqueros montados. No era un puñado miserable de harapientos esteparios ocasionales, era el ejército principal de los nómadas.
La maquinaria ideal y perfectamente coordinada de exterminio total había llegado finalmente a su campo de acción legítimo. No gritaban feroces clamores de guerra, ni golpeaban tambores estruendosos para intimidar. En ese silencio sepulcral se escondía el terror animal más puro y concentrado. La caballería de la estepa se desplegó en medias lunas perfectas, calculadas matemáticamente. Metódicamente, palmo a palmo, cerraban todas las rutas posibles de escape. El gigantesco lazo de acero invisible en el cuello del ejército carolingio se apretó con un sonido seco y quebradizo. El choque gélido paralizó instantáneamente el enorme campamento. Miles de hombres extenuados se quedaron quietos, como clavados al suelo. Las manos sudorosas y sucias se abrieron sin fuerzas. Los pesados mazos de guerra cayeron con estrépito directamente al lodo seco. Los estómagos carcomidos por el hambre se contrajeron en un calambre doloroso e insoportable. Los cazadores arrogantes, que apenas ayer soñaban con avidez con ricos botines orientales, se convirtieron en un instante en una presa miserable acorralada en el matadero. Los papeles cambiaron con una velocidad cruel y burlona. El enorme y torpe ejército de los alemanes quedó herméticamente encerrado. Por un lado, el río profundo y frío. Por el otro, un muro vivo e impenetrable de arcos y sables. La muerte no vino por ellos en forma de una batalla hermosa y noble. Vino en forma de un sacrificio de ganado, despiadado e industrial. Siente esa punzada de hielo afilado justo en el pecho. Usted es un joven caballerizo del séquito de un influyente arzobispo bávaro. Está de rodillas junto a un charco sucio, intentando limpiar la sangre seca de la costosa silla de montar de su señor. Levanta lentamente la cabeza ante un ruido extraño. Su mirada choca de frente contra un mar infinito de hocicos de caballos. El aire alrededor se vuelve repentinamente denso de forma antinatural. No puede dar ni el suspiro más corto y espasmódico. Sus piernas golpeadas flaquean traicioneramente. Desea salvajemente correr, pero sus músculos están llenos de plomo. Se vuelve hacia su poderoso amo. El gordo prelado estruja frenéticamente, hasta que los nudillos se le ponen blancos, la maciza cruz de oro sobre su pecho. Sus mejillas rollizas y rosadas se vuelven de repente mortalmente pálidas. En sus pupilas dilatadas por el espanto, usted ve con claridad cristalina el reflejo exacto de su propia e inevitable muerte. En ese preciso momento comprende una verdad simple. Todas las cruces de oro de este mundo no detendrán una flecha que vuela con puntería. Usted es solo un trozo de carne condenada en un lugar maldito. El pánico se arrastraba velozmente por las filas apretadas, mucho más rápido que un incendio en la estepa seca. Los duques que tanto alardeaban intentaban, con manos temblorosas y desobedientes, ponerse sus cotas de malla de gala. Pero el hierro pesado ya no brindaba esa falsa sensación de seguridad. De repente se sentía como un sarcófago personal, frío y estrecho. La caballería pesada, antaño el orgullo invencible del imperio, resultó ser totalmente inútil. Sus enormes y cansados caballos de guerra ni siquiera podían tomar el impulso necesario para una carga. El espacio vital necesario para la maniobra simplemente no existía. El ejército de los bávaros estaba fatalmente dividido, agotado hasta el límite por el hambre y completamente desmoralizado. Y ahora estaba genialmente rodeado por las fuerzas superiores de un enemigo frío y absolutamente pragmático. Los comandantes magiares miraban a los alemanes que se agitaban con la lástima fría y despectiva de carniceros experimentados. No tenían ninguna prisa por comenzar la masacre masiva. Dejaban que el terror animal tuviera tiempo de macerarse bien. El miedo viscoso quebraba la voluntad de los hombres con mucha más eficacia que las pesadas piedras de asedio. Los comandantes francos, histéricos y perdiendo la voz, gritaban órdenes contradictorias, blandiendo locamente sus pesadas espadas e intentando organizar a la infantería presa del pánico en una defensa circular cerrada. Pero la formación compacta ya temblaba traicioneramente. La famosa disciplina de hierro se desmoronaba ante sus ojos. El gran ejército, enviado pomposamente a expandir las fronteras del imperio, se transformó en una turba miserable y gimiente de condenados a muerte aterrorizados. Unos construyeron con arrogancia altos muros con sus propias ambiciones, mientras otros simplemente prendieron fuego a esos muros por todos los costados. La trampa no solo se cerró, aplastó hasta convertirla en polvo la idea misma de la superioridad militar franca,
dejando tras de sí solo el instinto de supervivencia desnudo y quejumbroso. Un instinto que ya no podía ayudar a ninguno de ellos. Nadie saldría vivo de aquí. El cuadro de los condenados cerró espasmódicamente sus pesados e inútiles escudos. Los pesados y toscos escudos de roble se juntaron con un golpe sordo y condenado para formar un solo muro. La infantería bávara, en total desesperación, intentó resguardarse en una defensa circular cerrada. Una formación compacta siempre los había salvado de los ataques frontales, pero los magiares no necesitaban choques caballerescos ni honestos. La estepa respondió a aquel miserable caparazón con un silbido calculado matemáticamente. El cielo se oscureció de repente, de forma aterradora, por las decenas de miles de flechas que alzaron el vuelo. No era un bombardeo caótico y ciego, era el trabajo planificado y perfectamente ajustado de un engranaje imparable, un mecanismo ininterrumpido en un gigantesco matadero humano. La muerte llegaba estrictamente según el horario establecido, en oleadas niveladas e insoportablemente densas. Cada oleada se cobraba su tributo exacto y voraz en vidas humanas. La impotencia de la gruesa armadura bávara ante la guerra a distancia se hizo evidente. Los escudos se partían en astillas y las costosas cotas de malla eran atravesadas de lado a lado. La orgullosa infantería europea simplemente se quedaba en el sitio, muriendo sumisa y metódicamente bajo un sol ajeno y despiadado. Estrujes en el centro mismo de esa caja de acero condenada. Usted es un lancero bávaro, apretado por todos los flancos. El aire falta de forma catastrófica y agonizante. El hedor denso a sudor agrio, orina estancada y sangre fresca bloquea por completo los pulmones inflamados. Aprieta con fuerza el grueso escudo contra su pecho tembloroso. Sus dedos sucios están blancos por la tensión insoportable. Alrededor suena un silbido penetrante, continuo, que lo vuelve loco. El compañero de la izquierda se desploma de repente con un estertor húmedo y silencioso. Usted da instintivamente un paso corto hacia un lado por el terror animal. Al instante pisa un cuerpo resbaladizo que se sacude débilmente. A la derecha se oye el sonido seco del metal perforado. Otro hombre cae pesadamente bajo sus botas maltratadas. No ve absolutamente nada, solo la espalda sudada del camarada que está delante. Se encuentra en una prisión ciega, oscura e increíblemente sofocante, esperando sumisamente su turno inevitable. La claustrofobia lo consume de forma lenta, segura y cruel. Esa espera interminable del golpe fatal le calcina la cordura mucho más rápido que el ardiente sol de verano. Una rabia impotente y ardiente rompió finalmente las filas apretadas de los bávaros. Los orgullosos caballeros alemanes no soportaron aquel fusilamiento sádico y burlón. Sus nervios tensos cedieron primero. La caballería pesada, con un rugido demente, salió disparada de detrás de los escudos salvadores. Se lanzaron a un contraataque furioso, de cabeza, deseando imponer un combate cuerpo a cuerpo honesto. Pero atacaban un vacío absoluto que se mofaba de ellos. Los jinetes de la estepa giraban sus caballos veloces con facilidad, como si jugaran. Retrocedían con absoluta calma, sin dejar de disparar de forma continua y mortalmente precisa, incluso a pleno galope. Cada flecha magiar encontraba sin error el resquicio vulnerable en las pesadas armaduras francas. Los enormes y costosos caballos de guerra caían al polvo seco con relinchos desgarradores. Los nobles bávaros, envueltos en acero pesado, rodaban por la tierra calcinada, rompiéndose los cuellos con un crujido, o asfixiándose vergonzosamente bajo el peso inabarcable de su propio hierro pretencioso. El intento de alcanzar al viento libre resultó, como era de esperar, en un auténtico suicidio colectivo. El sol, implacable, remataba metódicamente a quienes milagrosamente seguían en pie. El insoportable golpe de calor cegaba vidas con la misma eficacia que las largas flechas magiares. No había agua potable desde hacía 2 largos días. Los soldados sufrían una agonía demencial bajo un bochorno asfixiante. Bebían con desesperación su propia orina tibia directamente de los sucios cascos de hierro. Se volvían locos en masa por una sed salvaje que les calcinaba las entrañas. El enorme ejército se cocía lentamente en su propio y espeso jugo. Se desangraba profusamente dentro de un cerco vivo, sordo e infranqueable. El fusilamiento continuaba con una monotonía aterradora, absolutamente mecánica. No había nada del heroísmo estético de las viejas baladas. Ninguna hazaña gloriosa o memorable. Solo un asesinato metódico, puramente cínico y matemáticamente preciso. El orgullo de la corona franca se había convertido, finalmente,
en un blanco patético y gimoteante, en una inmensa diana viviente para el entrenamiento rutinario de los arqueros orientales. De pronto, la densa y monolítica formación de los bávaros flaqueó de forma peligrosa y antinatural. Una multitud inmensa de miles de condenados se balanceó sincrónicamente hacia un lado. El instinto animal y primitivo de supervivencia venció definitiva e incondicionalmente a la tan jactada disciplina militar. El pánico alcanzó su punto de ebullición crítico e irreversible. La pesada armadura de caballero resultó ser la lápida más costosa e inútil en toda la historia del continente. Aquellos hombres agotados comprendieron de repente la absoluta futilidad de su defensa circular. Quedarse quietos y obedientes significaba una muerte garantizada y agónica. El terror animal y ciego paralizó por completo la capacidad de pensar con claridad. Mientras unos tensaban metódicamente sus arcos compuestos sin emoción alguna, otros, en una histeria sangrienta, rompían para siempre su propia formación salvadora. Los comandantes perdieron definitivamente los últimos y miserables restos de control. La bestia herida en el rincón se preparó para su último salto, para el arrebato más desesperado y sin sentido, directo a las fauces abiertas de una muerte inevitable. El barro pegajoso y sangriento bajo sus pies se volvió insoportablemente resbaladizo. La agonía de una ruptura ciega se hizo absolutamente inevitable. La agonía de la ruptura ciega no se hizo esperar. La psique humana tiene un límite estricto de resistencia. Las cuerdas tensas de los nervios finalmente reventaron con un chasquido ensordecedor y doloroso. El gigantesco cuadro de acero se desmoronó en pedazos. El organismo disciplinado y unido dejó de existir. En su lugar, apareció una turba enloquecida que aullaba de terror animal. Decenas de miles de soldados bávaros arrojaron sus escudos de roble, tiraron sus pesadas lanzas, olvidaron para siempre el orgullo y el honor militar. Solo un instinto ciego los poseía: correr. Correr a cualquier parte con tal de sobrevivir. La dirección no importaba en absoluto. Se lanzaron a través de la densa cortina de polvo directo hacia el río. El ancho Danubio les parecía la única esperanza de salvación. Fue un error fatal y monstruoso. Los hombres en fuga se convirtieron instantáneamente en el blanco ideal. Los arqueros magiares incluso dejaron de apuntar con cuidado, simplemente soltaban flechas contra esa enorme masa de carne viva. Errar el tiro era físicamente imposible. Los guerreros pesadamente armados tropezaban por miles con los cadáveres de sus camaradas. Caían en el barro viscoso y empapado de sangre. Las filas traseras pisoteaban ciegamente a los caídos. Las botas cerradas trituraban con un crujido brazos, costillas y cráneos de sus propios compatriotas. El agua salvadora resultó ser una tumba despiadada. Hombres exhaustos, cargados con pesadas cotas de malla, saltaban desde la orilla y se hundían de inmediato. Se ahogaban por decenas. Burbujas de sangre turbia subían a la superficie. Imagínate en el centro mismo de este caos demencial. Eres un noble caballero bávaro. Has olvidado para siempre tu largo linaje. Tu costosa arma se perdió hace tiempo en el caos. Corres con todas tus fuerzas por la orilla resbaladiza. El aire sale de tu pecho con un estertor. Detrás de ti crece el galope rápido y rítmico de los cascos. No te das vuelta. Sientes en la espalda el aliento frío del caballo ajeno. Un tajo corto. Un golpe pesado y seco cae sobre tu nuca. Caes de cara directamente al agua turbia del río. El sabor metálico de tu propia sangre se mezcla con el cieno del pantano. Intentas levantarte, pero unas botas cerradas ajenas hunden tu rostro sin piedad en el lodo. Ya no eres un aristócrata orgulloso. Eres solo un pedazo de carne. Solo eres un estorbo para los demás que intentan huir. El colapso de la disciplina fue el mayor regalo para los nómadas de la estepa. Cesaron de inmediato el hostigamiento a distancia. La caballería nómada, con un grito corto y seco, se incrustó en la multitud. Comenzó una purga del territorio planificada y matemáticamente exacta. Aquello ya no era una guerra, era un trabajo rutinario en un matadero inmundo. Los jinetes de la estepa maniobraban con facilidad entre los infantes. Los sables cortos y curvos asestaban golpes fatales metódicamente. Un tajo, una caída, el siguiente. Los magiares trabajaban sin furia alguna, degollaban con sangre fría aquel rebaño enloquecido. La flor de la caballería europea sollozaba patéticamente. La élite de una nación poderosa gateaba de rodillas. Suplicaban clemencia en un idioma que el enemigo no entendía.
pero la clemencia no estaba en los planes de ese día. El caos absoluto de la carnicería devoró finalmente al que alguna vez fue un gran ejército. Los jactanciosos tratados militares de la era carolingia resultaron ser letra muerta. La pesada armadura se convirtió en una trampa mortal para los cobardes. La velocidad y el pragmatismo aplastaron cruelmente la pomposidad torpe. Los gritos de los hombres acorralados se ahogaban gradualmente en el chapoteo monótono del agua del río. El enorme ejército se mataba a sí mismo en el pánico mucho más rápido que las hojas enemigas. El terror resultó ser el aliado más eficaz de los nómadas. Mientras unos esperaban ingenuamente salvarse huyendo, abandonando cobardemente a sus compañeros de armas, otros simplemente los empujaban con sangre fría hacia las aguas profundas, como a cachorros ciegos y absolutamente indefensos. La trampa se tragó a su presa. Pero la multitud siempre muere de forma sumamente humillante. Nunca recuerda a sus héroes. En esa espantosa debacle aún quedaban los principales culpables, los mismos hombres que con exceso de confianza llevaron al ejército a una muerte segura. Los altos mandos militares, los orgullosos margraves y los arzobispos hartos de gula. Ya no podían esconderse en sus frescas tiendas de seda. El pánico enloquecido los arrojó sin piedad directamente al barro pegajoso. La élite se encontró de repente en la misma situación que el último y más pobre de los milicianos. Las leyes de la supervivencia no hacen descuentos por la nobleza del linaje. Les tocaba enfrentarse personalmente al resultado lógico de su grandiosa arrogancia. Y ese encuentro no prometía ser digno. El cielo implacable de una tierra extraña observaba con indiferencia su agonía. La muerte ya los miraba fijamente a los ojos, preparándose para dar a la nobleza su lección principal y despiadada. El hermoso mito caballeresco terminó. Se hundió para siempre, con un chapoteo asqueroso, en el cieno pantanoso de la orilla. El comandante en jefe del ejército bávaro, el poderoso margrave Luitpoldo, cayó pesadamente de rodillas. Su lujoso corcel de batalla yacía muerto hacía tiempo. El grueso cuello del animal había sido atravesado por una tosca lanza de madera. El orgulloso estandarte con los antiguos escudos familiares fue pisoteado sin remedio en el barro sangriento por sus propios soldados en fuga. El pesado peto ya no demostraba un alto estatus social. Se había convertido en el sarcófago de hierro perfecto. Un sarcófago que el viejo margrave cargaba sumisamente sobre sus propios hombros destrozados. Decenas de finas flechas esteparias asomaban por las coyunturas de su carísima armadura. Se veía absolutamente ridículo. El que alguna vez fue el todopoderoso árbitro de los destinos de todo un imperio, ahora parecía un erizo enorme y torpe. Un erizo pateado cruelmente por milicianos sucios en el pánico ciego de la retirada. Nadie se lanzó abnegadamente a cubrir a su señor con el pecho. Sus guardaespaldas fieles huyeron como cobardes. Vendieron barata la vida de su señor por unos minutos extra de su propia y miserable agonía. Absolutamente nada de retórica heroica. Ningún discurso final hermoso y noble sobre el amor a la patria. Los grandes generales morían de la forma más vil posible. Se asfixiaban con su propia sangre espesa y tibia. Tragaban con ansia y espasmos el polvo seco del camino mezclado con estiércol de caballo. Los influyentes arzobispos, que apenas ayer hablaban con autoridad y poder en nombre de Dios mismo, ahora gateaban patéticamente sobre sus vientres desgarrados. Las pesadas cruces de oro, como piedras de molino, empujaban sus gruesos cuellos contra el suelo sin piedad. Los señores espirituales emitían estertores sibilantes, aferrándose con uñas cuidadas y llenas de anillos a las raíces duras de los arbustos ribereños. Intentaban desesperadamente comprar su vida a los jinetes que pasaban. Les prometían a los nómadas enormes cofres de roble llenos de plata pura. Les prometían a gritos ciudades enteras en flor. Pero a las sombras orientales no les servían de nada las palabras vacías de los muertos. Un silbido corto del sable curvo. Un golpe sordo y húmedo. La espesa sangre carmesí empapa profusamente la costosa y clara seda eclesiástica. La estepa siempre se cobra lo suyo sin negociaciones tediosas ni innecesarias. Cae de rodillas directamente en ese charco rojo, caliente e insoportablemente resbaladizo. Eres el noble gobernante de tierras inmensas y ricas. Tu boca desencajada está abierta en un grito mudo y desgarrador. Tus pulmones inflamados arden con el fuego del infierno. Intentas arrancarte una flecha corta de plumas de tu cuello atravesado. Tus dedos rebeldes, enfundados en pesados guanteletes de hierro, resbalan impotentes sobre la sangre caliente.
no obedecen en absoluto. Con dificultad, levantas tu mirada nublada y agonizante hacia el cielo. Buscas desesperadamente el apoyo divino habitual y garantizado. Pero el cielo sobre ti es absolutamente indiferente. Es aterradoramente ajeno. Por él flotan lentamente nubes blancas, tranquilas y limpias. A ese cielo frío le importa un bledo tu linaje increíblemente largo. No reconoce tus títulos ruidosos y pomposos. De repente, la brillante luz del sol es bloqueada para siempre por la silueta oscura de un jinete magiar. Él ni siquiera te mira a los ojos. Para él, no eres un gran señor. Eres simplemente un bulto blando y molesto en el camino de su corcel. Solo ves el tajo corto e implacable de la hoja curva, y llega la oscuridad eterna y fría. Tu ego desmesuradamente inflado revienta como una pústula podrida en el agua estancada de un pantano. La élite de la Europa carolingia fue aniquilada de raíz. Casi 2 docenas de influyentes condes bávaros. 3 obispos increíblemente poderosos. El propio comandante en jefe del enorme ejército. Su cultura de guerra, brillante y cuidadosamente cultivada durante siglos, resultó ser una absoluta farsa. Hasta su último y ronco suspiro, creyeron sinceramente en su exclusividad genética. Se consideraban con arrogancia la cumbre de la creación militar. Pero la cruda realidad les dio una lección brutal y sin concesiones. En la ecuación seca y pragmática de la supervivencia, el peso de las armaduras caras siempre pierde por goleada ante la velocidad de una flecha en vuelo. Los salvajes recolectaron esta rica y sangrienta cosecha metódicamente, sin la menor emoción. Por principio, no tomaban prisioneros nobles para pedir rescate. Simplemente, con sangre fría, como campesinos en el campo, limpiaban el territorio. Le rompieron para siempre la columna vertebral a la nación enemiga. Un comandante muerto nunca más reunirá un nuevo ejército de castigo. Y su cadáver putrefacto y mutilado se convertirá en la lección más clara para todas las generaciones futuras. Los cadáveres cubrieron rápidamente la tierra como un manto denso y pestilente. El aire se impregnó de forma permanente con el olor insoportable y dulzón de la muerte masiva. 100.000 hombres cortados, pisoteados y acribillados por flechas se enfriaban lentamente bajo el sol abrasador del este. Las brillantes armaduras de gala se opacaron rápido bajo una gruesa capa de barro pegajoso y sangre seca. Apenas unas pocas horas después del inicio de esta carnicería demencial, el orgulloso y gigantesco ejército dejó de existir para siempre. Sobrevino un silencio aterrador, absolutamente antinatural. Solo el graznido sordo y saciado de enormes bandadas de cuervos rompía la paz de este cementerio espontáneo e infinito. Los vencedores recogían las armas intactas con una actitud puramente pragmática. Arrancaban con brusquedad las pesadas cadenas de oro y los anillos de los muertos que se enfriaban. Lo hacían con asco, mecánicamente, como simples campesinos bávaros cosechan nabos. La más alta nobleza del continente terminó su largo y ambicioso camino en el sumidero sucio de la historia. Mientras unos creyeron hasta el último instante en la infalibilidad de su gran corona, otros simplemente convirtieron esa corona en un pedazo de metal abollado y ensangrentado. Sus grandiosas ambiciones fueron trituradas sin piedad hasta quedar hechas polvo. Pero la prueba más terrible y cínica esperaba a los muertos más adelante. Porque los muertos putrefactos son físicamente incapaces de escribir crónicas. Los huesos abandonados en el barro, reducidos a escombros, pronto se convertirían en el cimiento perfecto para una realidad completamente nueva, formateada por el miedo. Mientras los cuervos negros y saciados terminaban afanosamente su sucio trabajo en las orillas del caudaloso Danubio, en las frescas celdas de los monasterios comenzaba un trabajo completamente distinto, mucho más aterrador. Estaban haciendo el gran silencio burocrático, una tragedia nacional inmensa, cientos de miles de cuerpos pudriéndose, una derrota sin precedentes. Pero el pergamino lo aguanta todo. Los hipócritas cortesanos que sobrevivieron mostraron una rapidez asombrosa. Era simplemente imposible reconocer oficialmente una catástrofe de tal magnitud. Rompía los cimientos mismos del derecho divino de la corona al poder. Por lo tanto, decidieron simplemente borrarla, eliminarla para siempre de la memoria oficial de todo un pueblo. Tras varios largos años de un silencio ensordecedor, la historia fue completamente reescrita. Las afiladas plumas de ganso rascaban sobre la costosa piel de ternera con la monotonía de una campana fúnebre. Metódicamente, letra por letra, asesinaban a los soldados caídos por segunda vez.
Los cronistas de la corte mencionaban secamente, sin una sola emoción, apenas una escaramuza fronteriza menor e insignificante. Malabareaban con destreza los hechos. Convertían magistralmente la mayor vergüenza de la era carolingia en un malentendido lamentable. La maquinaria estatal demostró un cinismo absoluto y cristalino. El poder siempre se protege solo a sí mismo. Siéntate ante esa tosca mesa de roble en el scriptorium en penumbra. Eres un monje viejo y encorvado. Tus dedos nudosos aprietan con fuerza la fina pluma de madera. El olor penetrante de la tinta ácida se ha impregnado para siempre en tu piel flácida. Trazas lentamente las letras hermosas y uniformes de una nueva crónica. Escribes sumisamente sobre la increíble sabiduría de los gobernantes. Alabas su genio táctico. Pero tus ojos ciegos lagrimean traicioneramente. No es por la luz tenue de la vela de sebo. Tú conoces la verdad exacta. Tu propio hermano menor quedó para siempre tirado en aquel barro maldito y anónimo, bajo la vieja fortaleza de madera. Su cuerpo abandonado fue despedazado hace tiempo por los lobos de la estepa. Pero ahora mismo, obedeciendo la orden estricta del gordo abad, borras con frialdad la existencia misma de tu hermano de la historia. Pones un punto final, hermoso y adornado. Acabas de cometer la traición más vil de tu vida, y te tocará cargar con esa pesada cruz hasta el final. Los sobrevivientes de aquella espantosa carnicería envidiaban sinceramente a los muertos. Unos pocos hombres destrozados y lisiados llegaron a rastras milagrosamente a sus tierras bávaras natales. Regresaron a casa sin ojos, sin manos, con la psique deformada para siempre. Pero la patria los recibió con un desprecio gélido. Eran un reproche vivo y constantemente quejumbroso para el poder cobarde. Los escondieron rápida y silenciosamente en los sótanos profundos y húmedos de remotos monasterios forestales. Los obligaron a callar para siempre. Los dejaron pudrirse lentamente en un olvido total y absoluto. El Estado no necesitaba de ninguna manera testigos que gritaran su flagrante y criminal incompetencia. El Estado necesitaba una reputación impecable y brillante. Y el precio de esa reputación impecable resultó ser verdaderamente monstruoso. Pero precisamente en esa mentira viscosa y nauseabunda se escondía la paradoja histórica más terrible. El baño de sangre grandioso no solo enterraba hombres, enterraba para siempre la vieja e increíblemente estúpida táctica de caballería. Los desfiles sin sentido cargando hierro pesado pasaron al olvido. La tonta fe en oraciones pomposas en lugar de un reconocimiento minucioso fue pisoteada sin piedad por los cascos de los caballos ligeros. Sobre las cenizas humeantes y empapadas de sangre de la vieja Europa, comenzó a nacer aceleradamente un orden completamente nuevo, formateado por un miedo viscoso y animal, mucho más cruel, mucho más pragmático. Los reyes finalmente aprendieron esta lección inflexible de la evolución. El futuro gran imperio no se construiría sobre promesas vacías y cruces de oro. Se construiría sobre una disciplina de acero y despiadada, sobre el cálculo matemático preciso, sobre el control total y asfixiante. El frío sepulcral de las estepas orientales se convirtió en la forja ideal para una nueva estatalidad sin alma. Los románticos ingenuos se quedaron para siempre tirados en tierra extraña. Su lugar fue ocupado por cínicos fríos y calculadores. Aprendieron a construir fortalezas de piedra inexpugnables. Aprendieron a golpear primero y a traición. Convirtieron para siempre su propio miedo a los nómadas en el arma ideal de represión masiva contra sus propios ciudadanos. Mientras unos escondían cobardemente la verdad en archivos profundos y polvorientos, para conservar a cualquier precio su miserable poder, otros simplemente usaron los huesos destrozados ajenos como el cimiento más confiable para un nuevo orden mundial de hierro. La evolución no tiene moral alguna. La evolución solo reconoce la fuerza bruta y efectiva. La catástrofe fue convertida con precisión de orfebre en un punto de partida. La verdad siempre pierde contra la mentira estatal bien organizada. Millones de futuros descendientes creerán sinceramente en la nobleza cristalina de sus antepasados. Nunca conocerán el olor a sudor, orina y terror pánico que, como una niebla espesa, se cernía sobre el Danubio. Y en esto consiste la principal y más sombría ironía de la civilización humana. ¿Qué es más aterrador? ¿Morir por una flecha nómada en el barro ajeno, o saber que tu muerte será borrada cobardemente de las crónicas para salvar la reputación de la corona?